Muy bien, la Semana de la Comunicación Comunica, Yo Soy para la Paz, que en este segundo semestre se convoca en torno al tema de los hilos de la paz, urbimbres y tramas entre lo rural y lo urbano. Llevó a ustedes el día de ayer el Festival de Cine Documental Imagenia y la presentación del trabajo del fotógrafo Federico Ríos, un día dedicado en términos generales a la narrativa audiovisual, en donde tuvimos la oportunidad de conocer diversas historias capturadas a través de la lente fotográfica y a través de la lente del video. Así tuvimos la oportunidad de el primer festival documental Imagenia y tuvimos gente no solamente de Bogotá sino de otras regiones del país que nos acompañaron con su producción documental hablando de la realidad o de las realidades que podemos encontrar en el país. Por eso en este segundo día de Comunica Yo Soy para la Paz pues nos vamos a dedicar un poco más a la narración desde la oralidad, claro, sin descuidar obviamente la narración que nos permite la parte visual. Por eso iniciamos esta jornada con el investigador Guillermo Mastrini y su conferencia titulada La regulación de los medios de comunicación en tiempos de paz. Él va a realizar una comparación de las miradas que sobre este panorama existen en América Latina para intentar establecer desde allí algunos elementos claves que puedan ser sustantivos en la reconstrucción y la reconciliación de Colombia. Recordemos que esta semana Comunica Yo Soy para la Paz precisamente plantea la memoria y la reconciliación como fundamento de sus ejes a través de Imagenia y de Voces Ausentes. Justamente para dar la bienvenida oficial a nuestro invitado internacional Guillermo Mastrini, queremos invitar a este atril al profesor Jorge Iván Jaramillo Incapié, director de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, quien nos contará un poco sobre el perfil académico e investigativo del investigador Guillermo Mastrini. Profesor Jaramillo, bienvenido. Muchas gracias a todas y a todos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. A Guillermo Mastrini, muchas gracias por aceptar esta invitación. El profesor Guillermo también nos va a estar acompañando el día jueves, viernes y sábado en un seminario muy interesante con un recorrido de la economía política de la comunicación y todo esto de las leyes de comunicación en América Latina para la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social para todos los semestres. De parte de la decana de la Facultad de Comunicación, la doctora María Ligia Herrera Navarro, el Fray Schneider, Claros Castro, nuestro decano de división, les extiendo un saludo por parte de ellos. En este momento se encuentran en consejos directivos y nada, esta mañana vamos a estar acá para escuchar un poco todo este recorrido que trae Guillermo de todo su trabajo de investigación. Al final de la conferencia de Guillermo pues vamos a tener toda una ronda de preguntas para que nos escuchemos. Y les cuento que Guillermo en este momento es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET de Argentina, que es el mismo en el caso de Colombia de Conciencias. Trabaja sobre políticas de comunicación y economía política de la comunicación en América Latina y también es director de la maestría en Industrias Culturales de la misma Universidad Nacional de Quilmes. En este momento el profesor Guillermo Mastrini nos acompaña en la ciudad, en un par de universidades más, trabajando también seminarios, en lo que entendemos en el mundo de la academia como los ejercicios sabáticos. Así que a Guillermo, muchas gracias por estar acá, por atender nuestra invitación y por la siempre bienvenida a esta casa de estudios y los dejo con él, a todas y a todos, muchas gracias por estar acá. Buenos días a todos, a todas. Gracias a la Universidad de Santo Tomás por la invitación, por la posibilidad de estar dando por la posibilidad de estar aquí, de poder conversar con ustedes, de aprender. La idea de la exposición de hoy es analizar qué ha pasado con las políticas de comunicación en América Latina, con especial énfasis en los últimos 15, 20 años y en alguna medida tratar de pensar cómo eso se puede vincular
con el proceso de paz que está teniendo lugar aquí en Colombia. Yo lo que voy a hacer es primero un recorrido histórico, porque entiendo que no se puede analizar las políticas de comunicación sin comprender las matrices históricas que dieron lugar a digamos, los modelos que luego se fueron permeando en América Latina para después llegar a la actualidad. Sí, las diapositivas son muy básicas y son solo para referenciar algunos temas generales, ¿no? Uno tiene que pensar que el concepto de políticas de comunicación es un concepto relativamente nuevo, porque la intervención del Estado en la organización de los sistemas de comunicación digamos, recién se va a consolidar hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Uno puede pensar que en definitiva el primer gran debate que se da sobre intervención del Estado en relación a los medios de comunicación tiene lugar en torno al concepto de libertad de expresión, que se va a dar con las revoluciones burguesas, ¿no? En ese momento digamos, la burguesía que buscaba ampliar su poder y desplazar a los regímenes monárquicos, instala la idea de que el Estado no debería intervenir para censurar la libre expresión de los ciudadanos, ¿no? Y con eso, con esas discusiones que llevan un par de siglos, digamos, y donde sobre todo la monarquía absolutista en un primer momento reacciona muy duramente en contra de esa libertad de expresión, podemos decir que para el siglo XVIII ya se empieza a consolidar constitucionalmente, especialmente en Europa y en Estados Unidos, esta noción de libertad de expresión y libertad de prensa que garantiza, y esto es importante porque después vamos a volver a discutir esto, una visión negativa de la participación del Estado, es decir, la libertad de prensa está considerada que el Estado no debe intervenir en materia de restricción de lo que puede ser libertad de prensa, libertad de expresión. Claro que este panorama, insisto, lo estoy haciendo ahora muy sintético por una cuestión de resumen en relación a esta conferencia, esta cuestión estaba exclusivamente vinculada a la prensa escrita porque en el siglo XVIII y XIX era el único medio de comunicación que existía, digamos, ¿no? Recién en el siglo XX va a aparecer primero la radio y después la televisión, que van a ser un poco más complejo este panorama, porque a diferencia de la prensa, que es un mercado que uno podría llamar competitivo, en el sentido que cada persona que quiere lanzar un periódico, en principio podría hacerlo. Esto no ocurre en el caso de la radio y la televisión, donde ya por definiciones técnicas, por escasez de espectro, la cantidad de estaciones de radio y de televisión que pueden existir es limitada. Es por ello que cuando se lanza la radio y la televisión, el Estado va a intervenir mucho más que en el caso de la prensa, sobre todo indicando quiénes pueden acceder a las licencias, primero de radio, después de televisión. Es decir, que aquella primera garantía constitucional de no intervención del Estado ya se ve atenuada por la necesidad de intervención en relación a definir quiénes pueden ser los prestadores de radio y televisión. Lo que se mantiene de la vieja regulación vinculada a la prensa es la idea que el Estado, y esto es una idea y no siempre se cumple, de que el Estado no debe intervenir en los contenidos de los medios de comunicación. Para completar, uno podría pensar que paralelamente a la prensa y la radio y la televisión también se desarrollan las telecomunicaciones, que si bien en general, me refiero sobre todo a principios del siglo XX, a la telefonía básica, a la telefonía al hogar, la telefonía fija que se dice hoy, si bien estaba como en paralelo y distinguida de la regulación de la radio y la televisión, es importante porque hoy en día, con los procesos de convergencia, estos mundos tienden a reunirse, digamos, ¿no? Y sobre eso voy a volver luego. Quiero decir, podemos distinguir inicialmente, en materia de regulación de políticas de intervención del Estado, tres grandes sectores: la prensa, la radio y la televisión juntas y las telecomunicaciones, cada una con sus lógicas. Pero en todo caso,
lo que es importante para los tres sectores es que la lógica de intervención estatal es la de promover el interés público, ¿no? ¿Y qué es el interés público? El interés común, el interés que se supone que debe tener el conjunto de los ciudadanos en relación a la satisfacción de sus necesidades vinculadas a la comunicación social, en este caso a través de la radio y de la televisión primero y también de las telecomunicaciones. ¿Y cuál es el interés público? Claro, acá empiezan los problemas, ¿no? Uno puede definir muy genéricamente que el interés público lo podemos pensar desde dos aspectos principales. Por un lado, que las empresas que operan en ese mercado sean económicamente sustentables. Esto es una cuestión básica. Si las empresas no son sustentables, desaparecen y por tanto no proveen el servicio. Hay una cuestión básica de sustentabilidad de las empresas o corporaciones que participen en el sistema, pero al mismo tiempo, especialmente en el caso de los medios de comunicación, hay una preocupación por la diversidad, ¿no? Es decir, para que, dado que los medios de comunicación cumplen una función esencial en relación, y fíjense que no es casual, ¿no?, que la radio y la televisión como medios masivos de comunicación irrumpan a comienzos del siglo XX, que es cuando se consolida a nivel mundial lo que podemos llamar la democracia de masas. Es decir, y esto tiene que ver, ¿no?, los ciudadanos, para tomar sus decisiones políticas en el marco de esta democracia, tienen que contar con información, y esa información generalmente la proveen los medios de comunicación. Es decir, si uno como ciudadano requiere de información diversa, es lógico que el sistema de medios presente la mayor diversidad posible. Entonces, fíjense, en principio uno puede decir que el interés público, a muy grandes rasgos, esto por supuesto lo podríamos profundizar, pero a muy grandes rasgos el interés público está definido por estas dos cuestiones: la eficiencia económica y lo que podemos llamar la diversidad sociocultural, es decir, la idea de que exista la mayor cantidad de representaciones de las distintas opiniones que existen en una sociedad. Ahora, esto que en principio parecen valores comunes, tienen un problema, y es que estos valores son absolutamente contradictorios. ¿Por qué? Como siempre digo de manera un poco provocativa, la diversidad es cara, la diversidad hay que pagarla. Quiero decir, desde un punto de eficiencia económica en los sistemas de comunicación, y por las particularidades económicas de los bienes simbólicos, lo más eficiente sería el monopolio. Ahora, el problema del monopolio es que es eficiente económicamente, pero no es eficiente desde el punto de vista sociocultural. El gran problema que presenta la regulación de las comunicaciones es encontrar un equilibrio entre estos dos valores. Es decir, cómo promover la mayor diversidad posible siempre que no afecte la sustentabilidad económica de las empresas. Y esta es una tensión que se va a dar a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Esta tensión fuerte entre cómo garantizar diversidad, pero al mismo tiempo no impedir el desarrollo económico, esto es muy fuerte. Y esto llevó a que existieran como dos grandes modelos regulatorios, ¿no? Que son los que fueron paradigmáticos de cara a la regulación de la comunicación en el mundo. O sea, uno toma como referencias Europa y Estados Unidos, pero sobre todo porque estos modelos fueron proyectados luego a, por ejemplo, regiones como América Latina, ¿no? Y claro, en ambos casos podemos decir que estos tipos de regulación, estos modelos regulatorios, tomaron como lógica proteger el interés público, pero lo protegieron de distinta manera, ¿no? Quiero decir, en general, en Europa el modelo de radio, televisión y telecomunicaciones estuvo vinculado históricamente, aunque en los últimos años ha cambiado, estuvo vinculado al monopolio del Estado. Es decir, como los estados europeos consideraron que no era factible establecer un mercado plenamente competitivo por razones tanto técnicas como económicas, como no se podía establecer un mercado competitivo, lo mejor era que el Estado, en términos de representante del conjunto de la sociedad, asumiera el monopolio y garantizara la diversidad al interior de sus propios medios de comunicación. Es por eso que, por ejemplo, ustedes conocerán el caso de la RAI en Italia, aunque tiene un origen complejo por vía Mussolini, pero después, ya cuando termina la guerra,
o el de la radio televisión española, la radio televisión francesa, y en alguna medida el gran modelo europeo de televisión pública, que es la BBC británica, la British Broadcasting Corporation, que de alguna manera suponen eso, ¿no? Suponen el compromiso del Estado con garantizar la mayor diversidad posible. Mientras que en Estados Unidos el modelo es distinto, el modelo que se impulsa en materia de política de comunicación es una radiodifusión comercial de tipo privado, que va a ser financiada mediante la publicidad, por lo tanto, digamos, se orienta hacia las grandes audiencias, ¿no? Me olvidé de decir, en el modelo europeo el financiamiento es o vía presupuesto del Estado o vía un pequeño pago que hacían los que tenían televisión para que exista la radio y la televisión. Esto hacía que el modelo económicamente fuese independiente de las audiencias, no dependía muy fuerte de tener grandes audiencias, porque el modelo no es publicitario. De hecho, no había publicidad en la televisión en Europa hasta la década del 90. Era una televisión sin publicidad. Una televisión que a nosotros, que estamos acostumbrados a América Latina, nos costaría mucho imaginar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una televisión publicitaria. Bueno, en Europa esto era de otra manera. La radio y la televisión no tenían publicidad. Y en cambio en Estados Unidos sí, con un fuerte condicionamiento publicitario y una lógica comercial donde las empresas disputan las audiencias, porque el que obtiene más audiencias obtiene más ingreso publicitario, ¿no? En general con 3 o 4 cadenas de televisión compitiendo y en algunos casos una decena o veintena de radios en dichos mercados. ¿Qué pasó en América Latina? ¿No? En América Latina, antes de América Latina, en el resto del mundo, y aunque nos llame la atención, el modelo que más se expande es el modelo europeo. Esto tiene que ver con también con una lógica geopolítica. Recuerden ustedes que en los inicios de la radio y la televisión todavía el mundo no había sido descolonizado, y por lo tanto los países europeos que tenían fuerte presencia colonial tanto en Europa tanto en Asia como en África, trasladan sus modelos de metrópoli hacia sus colonias, y por lo tanto en la mayor parte del mundo el modelo que predomina es el modelo europeo. Distintos a América Latina. En América Latina ya el proceso de descolonización había tenido lugar en el siglo XIX, lo sabemos bien, y por lo tanto cuando hay que elegir el modelo de televisión, primero de radio en 1920, 25 y después de televisión en la década del 50, y considerando la influencia geopolítica a su vez que ya tenía Estados Unidos en la región, el modelo que se va a sustentar con algunas particularidades, por ejemplo Colombia, que hace, digamos, es la hibridez de la hibridez. Si América Latina es un sistema híbrido, Colombia es el híbrido del híbrido, digamos, ¿no? Después me detengo en un momento en eso. Pero quiero decir, en ese momento se adopta un sistema que en la televisión va a predominar el modelo comercial norteamericano, insisto, con una parcial excepción en Colombia y Chile, donde la lógica es grandes cadenas de televisión financiadas por publicidad en búsqueda de audiencias. Pero en telecomunicaciones va a imperar el modelo europeo con predominio de empresas públicas que van a dominar la telefonía fija, ¿no? Ahora, en todos los casos, lo que se va a verificar es una estrecha relación entre el sistema económico, el sistema político y el sistema mediático. Es decir, durante muchos años los principales dueños de medios de comunicación tuvieron fuertes relaciones tanto con el poder político como con el poder económico. Esto es lo que ha denominado, digamos, esto es lo que ha llevado a distintos autores, ¿no?, a hablar de un sistema clientelar, ¿no?, donde el sistema mediático era clientelar del sistema político y viceversa incluso, ¿no? Otros autores hablan de una connivencia, de un acuerdo tácito entre los empresarios de medios y el sistema político, principalmente me refiero en este caso a la televisión, donde digamos que el sistema político no cuestionaba el funcionamiento económico de los medios de comunicación y los medios de comunicación no cuestionaban el funcionamiento político y económico del sistema político. Es decir, que si uno considera, por ejemplo, tomando las funciones más clásicas de la prensa norteamericana, la idea del perro guardián, ¿no?, que está tan presente en la lógica del funcionamiento de los medios de comunicación norteamericanos, en esa idea de que
el cuarto poder que controla el sistema político, esas tareas en América Latina el periodismo directamente no las asumió, insisto, sobre todo en radio y televisión. En prensa habría que hacer un análisis más pormenorizado. Pero en radio y televisión fue un modelo de negocios, la lógica sobre todo fue, sobre todo el impulso, ¿no?, el desarrollo económico de los medios de comunicación, que se vuelven empresas bastante rentables, en los inicios sobre todo reprogramando mucha programación norteamericana, y hacia la década de 80-90 empezando a sustituir la programación norteamericana por producciones locales, ¿no? Y su lógica es publicitaria. Y otra característica muy fuerte que van a tener los medios de comunicación es su centralismo, ¿no? Su centralismo en una o dos ciudades, digo, su centralismo productivo, ¿no? Y esto sí que es, digamos, también distinto del sistema norteamericano. ¿Por qué? Porque la radio y la televisión son lugares, y esto aquí en Colombia ha sido muy estudiado, ¿no?, a partir de los cuales se cuenta una nación. Y en general el relato que los grandes medios de comunicación hicieron de los países latinoamericanos fue el relato de las grandes ciudades o de las capitales de esos países, ¿no?, anulando de alguna manera la diversidad que existe en nuestras sociedades, porque lo mediático es lo que pasa, en este caso en Bogotá, lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Río de Janeiro, lo que pasa en Lima o en Santiago de Chile. Quiero decir, no hay una preocupación, no existió y no podía haberlo, si después quieren lo puedo explicar en las preguntas con más detalle, pero no podía haberlo por una cuestión económica, una diversidad cultural como uno le gustaría, sobre todo en términos de regionalidad. A partir de los 90, el gran cambio ¿cuál es? Que la tensión, digamos, que yo marcaba entre las políticas socioculturales y la eficiencia económica va a ser de alguna manera dirimida en favor de la eficiencia económica. Es decir, y esto me refiero en el mundo, ahora voy a hablar de una restricción en América Latina, ¿no? En el mundo en general, la preocupación central va a estar en garantizar la eficiencia económica de las empresas. Por eso digo, esto es importante porque se pierde la lógica de la diversidad. La lógica de la diversidad es cada vez menos importante, la lógica de la diversidad es retrotraída, se abandonan, por ejemplo, los monopolios públicos en Europa, entran los canales de televisión privados que tienen una lógica comercial muy parecida a la norteamericana. Ahora bien, ¿qué pasa en América Latina a partir de, sobre todo, del siglo XXI, ¿no? Que en América Latina tenemos una particularidad que podemos decir que en algún punto vamos un poco contracorriente. Y vamos un poco contracorriente porque mientras el mundo a partir de los 90 tiende a una orientación muy mercadocéntrica, América Latina, y esto podríamos dedicarle varios seminarios. Cuando digo América Latina, por supuesto que estoy haciendo una simplificación, porque no todos los países son iguales, ni todas las experiencias son iguales, pero ¿qué ocurre en América Latina desde fines del siglo XX, principios del siglo XXI? Que, insisto, sería largo de explicar, pero por distintas cuestiones nacionales, en muy pocos años, muchos países pasan a estar gobernados por lo que podemos llamar gobiernos progresistas, y yo le pongo todas las comillas que quieran a progresistas porque definir esto ha sido sumamente complejo. Hay muchísimos trabajos de investigación que han analizado desde la ciencia política cómo llamar a este tipo de gobiernos. Uno lo llaman marea rosa, otros gobiernos de nuevo tipo, izquierda moderada, izquierda radical. Yo le pongo progresistas por poner un título, no es el objetivo ahora denominar en esta conferencia denominar esto, pero sí me importa porque este tipo de gobiernos, entre otras muchas cosas, y me estoy refiriendo, y fíjense la amplitud de esto, ¿no? Me estoy refiriendo por gobiernos progresistas, insisto, con una definición que es compleja y que requeriría mucho más tiempo, pero me estoy refiriendo básicamente a los gobiernos de Argentina, Uruguay, Brasil, una parte corta del gobierno de Lugo en Paraguay, los gobiernos de la concertación en Chile, el caso venezolano, el caso ecuatoriano, el caso boliviano, y no sé si me estoy olvidando alguno grande, creo que no, y en menor medida algunas experiencias como las que hubo en Honduras o El Salvador en un momento más reciente. El caso de Nicaragua es muchísimo más complejo y directamente yo lo dejo de lado.
Pero lo que quiero decir con esto es, tenemos como nunca en la historia una combinación de países que abordan la política desde una perspectiva distinta a la que se había abordado históricamente. Es decir, si nunca había habido una coincidencia de tantos países con esta característica, que insisto, permítanme poner una comilla, progresista. Pero ¿por qué me interesa esto? Porque más allá de sus características económicas, políticas, que dan para una larga discusión y para una larga caracterización, las políticas de comunicación van a estar por primera vez en el centro del debate. La política, la intervención del Estado en relación a los medios de comunicación va a ser parte de la agenda pública. Y aquí sí vale una aclaración. Como yo venía diciendo en el análisis histórico, uno puede pensar que siempre hay políticas de comunicación, siempre hay intervención del Estado en relación a los sistemas de medios, siempre hay regulación estatal en relación a los sistemas de medios. Lo que pasa es que si uno considera la historia de las políticas de comunicación en América Latina, ve que entre 1920 y el año 2000, efectivamente, prácticamente ese tema no está en la agenda pública. Las políticas de comunicación se definen en ámbitos muy reservados, generalmente en el ámbito del sector público especializado en el área y el sector empresarial. ¿Quién es el sector que queda ajeno a esta discusión? La sociedad civil. En general, la sociedad civil no ha tomado participación en las políticas públicas de comunicación. Y fíjense que esto no es una cuestión menor, porque como suele ocurrir en política, el espacio que alguien no ocupa lo ocupa otro. Esto es una máxima de la política que se cumple siempre. Es decir, uno puede decir, fíjense, yo le planteaba inicialmente el tema de interés público. ¿Quiénes tienen interés en la organización de los sistemas de medios? El Estado, lógicamente, las empresas, porque son afectadas por cómo el sistema sea regulado, pero también los que consumimos los medios, porque en definitiva los ciudadanos somos los que usamos el sistema de medios y por lo tanto tenemos mucho interés en cómo se regule. Sin embargo, en general, en América Latina no hubo discusión pública en torno al rol de los medios de comunicación, no hubo discusión pública en torno a cómo organizar los sistemas comunicativos. Y por eso digo que en este sentido esta característica sí va a ser muy marcada y muy importante en los inicios del siglo XXI, porque por primera vez en América Latina va a haber un enorme debate sobre cuál es el rol de los medios de comunicación y cómo deben ser organizados los medios de comunicación. Aclaro, esto seguro que ustedes son conscientes, no es el caso de Colombia esta discusión. En Colombia no tiene lugar, pero porque no se da este tipo de gobiernos, digamos, ¿no? Gustavo Gómez, que es un investigador uruguayo, dice, bueno, en realidad, dentro de este tipo de gobiernos, claro, yo puse, fíjense, hablé de 10 países, más o menos, no todos son iguales, hay muchas. Gustavo Gómez hace una distinción interesante y dice, bueno, dentro de estos gobiernos progresistas estuvieron los que eran de convivencia pacífica, es decir, que no salieron a confrontar con el sistema de medios, aunque plantearon el tema de los medios de comunicación en la agenda política de debate, y los que plantearon una confrontación hegemónica, es decir, los que plantearon que el sistema mediático debía ser reformado drásticamente, ¿no? Y esto generó una enorme disputa en América Latina en torno al rol de los medios de comunicación. En general, digamos, mientras que los sectores, de nuevo permítanme las comillas, progresistas, indicaban que los medios de comunicación servían a los intereses de, para decirlo de una manera, las clases dominantes, los medios de comunicación reaccionaron casi homogéneamente diciendo que cualquier intervención progresista del Estado era una amenaza a la libertad de expresión. Y esto nos lleva a una discusión interesante, que es a la discusión en torno a la concepción de libertad de expresión. Porque efectivamente, a lo largo del siglo XX, esa concepción negativa que yo les hablé en la introducción, esa idea de que el Estado no debe intervenir porque cualquier intervención del Estado es considerada censura, fue paulatinamente reformulada, fue paulatinamente reconsiderada, y hoy hay un sustento importante que dice que es exactamente al revés. Hay una visión positiva de la intervención del Estado en relación a la libertad de expresión, diciendo que el Estado debe ser el garante de la libertad de expresión. Esto, por ejemplo, para los que les interese, hay trabajos muy sólidos de un constitucionalista norteamericano que se llama Owen Fisk, ¿no? Que es quien sostiene
el Estado debe intervenir para garantizar, porque ¿qué dice? Dice, si no hay una intervención del Estado, el libre mercado no garantiza la diversidad de opiniones que una sociedad necesita. Entonces, insisto, hay una fuerte, y este es uno de los debates más interesantes que tienen lugar en América Latina en relación a nuestros temas en estos primeros 15 años del siglo XXI, que es ¿qué concepción de libertad de expresión vamos a manejar en los próximos años? Si una concepción individual, es decir, cada uno se consigue su propia libertad de expresión, la que pueda, o una concepción social, la sociedad debe garantizar por lo menos estándares mínimos para que el conjunto de la población pueda expresarse. Y esa es la tensión más fuerte que yo observo, y la más rica y la más interesante, por ejemplo, saldada por la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que estableció que había que tener una concepción social de la libertad de expresión. Y esto me parece que fue, digamos, frente a una tradición que existía jurídica en Argentina de una concepción individual de la libertad de expresión. Ahora bien, los gobiernos intentan hacer reformas, después me voy a referir más brevemente a las leyes que se intentan sancionar, pero intentan hacer reformas interesantes en el sistema de medios, con una oposición muy fuerte, tanto por ejemplo de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la Asociación Interamericana de Radiodifusión, pero también de los dueños de medios locales, que en general se oponen. En algunos casos se sancionan leyes, en otros no, pero lo que vemos es, como conclusión de este periodo, de este tipo de gobiernos, es que en general no se cambia el status quo comunicacional, es decir, no hay grandes variantes en las estructuras de los sistemas de medios de comunicación, que más allá de que hay un enorme debate social, que yo creo que es una gran ganancia que por primera vez se pueda discutir públicamente esto, no podemos observar un cambio. Ahora, también sí hay una cosa que me parece interesante, que deja como resultado esta etapa, porque creo que rompe algunos de los prejuicios que había en torno al rol de los medios de comunicación en América Latina, y es que podemos comprobar que los resultados electorales no quedan atados al discurso de los grandes medios de comunicación. Y me refiero con esto a que en varios países los gobiernos progresistas pueden continuar, son reelectos en el marco de campañas terribles de los medios de comunicación contra esos propios gobiernos. Por ejemplo, el caso de las elecciones de Dilma Rousseff en Brasil, el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, las reelecciones sucesivas de Evo Morales en Bolivia, incluso el Frente Amplio en Uruguay enfrenta una enorme campaña de desgaste de parte de los grandes medios de comunicación, y sin embargo estos gobiernos siguen digamos, ganando elecciones durante determinados periodos, algunos las continúan ganando aún, otros han perdido. Pero quiero decir, no podemos establecer una relación directa de que si los grandes medios... En Argentina había una máxima política, que era como un chiste entre políticos, que decía que nadie podía resistir 4 tapas del diario Clarín en contra, ¿no? Que si el diario Clarín sacaba 4 tapas en contra de un político seguidas, el lunes, martes, miércoles y sobre todo sábado y domingo, ese político estaba out de la política, no podía luchar. Bueno, el diario Clarín sacó 4.500 tapas en contra de Cristina Fernández de Kirchner, y Cristina Fernández de Kirchner en el medio ganó elecciones. Después las perdió, pero lo que quiero decir, no es, por eso digo, no están atados, no quiero, y con esto ojo, que tampoco estoy diciendo que no incidan, digo, no son determinantes, no son la única variable que determina el comportamiento electoral, ¿no? Frente a una idea que eran absolutamente determinantes, frente a la idea instalada de no te pelees con los grandes medios porque no puedes hacer política peleado con los grandes medios de comunicación. Bueno, hemos visto ejemplos de pelea fuerte con los grandes medios de comunicación, y esos gobiernos han tenido posibilidad de continuar. Lo cual, insisto, no quiere decir que no haya incidencia en los medios de comunicación, solo que es más atenuada de la que nosotros suponíamos. Pero al mismo tiempo, es decir, con lo cual, fíjense que se da una situación interesante, ¿no? Por un lado, todo el poder del Estado puesto en cambiar la estructura comunicacional sin lograr cambiarla, y todo el poder mediático puesto en cambiar a veces los gobiernos por otros gobiernos más favorables a sus intereses, y en muchos casos tampoco han podido cambiar. Quiero decir, es interesante pensar cómo esta experiencia que hemos asistido en América Latina
en los primeros 15 años del siglo XXI, perdón, ha roto con esas ideas preconcebidas que teníamos fuertes, ¿no? De, por un lado, el poder del Estado tan fuerte y por otro lado, el poder de los medios tan fuerte, ¿no? Entonces, no me quiero extender demasiado para no aburrir con esto, pero sí hay algunas cuestiones que me parece que solo para ubicarlos en el contexto de las grandes discusiones que hubo y algunas experiencias que pueden ser después retomadas en la experiencia colombiana, que es a lo que me voy a referir en la última parte. Tomo Uruguay primero por una cuestión. Uruguay sanciona tanto una ley de medios comunitarios como una ley de servicios de comunicación audiovisual absolutamente respetuosa de cualquier concepción de libertad de expresión. Se apoya específicamente en los estándares interamericanos. Ustedes saben que también es una época de grandes discusiones en la Relatoría de Libertad de Expresión, que ahí tiene un rol muy importante una colombiana que ustedes seguramente conocen, como Catalina Botero, que es durante 8 años relatora de la libertad de expresión de la OEA, y cumple una función muy buena promoviendo la concepción de libertad de expresión amplia. Y Uruguay hace una norma muy buena, pero no logra aplicarla. De hecho, el gobierno de Tabaré Vázquez lleva 4 años postergando una y otra vez la aplicación de la ley. Que cuando digo la aplicación es que ni siquiera la sanciona, o sea, está aprobada por el Congreso, pero no está sancionada por el Poder Ejecutivo. Si el Ejecutivo ha demorado inexplicablemente, inexplicablemente no, para no terminar de pelearse con los grandes medios de comunicación, la aplicación de esta ley. En el caso argentino, probablemente sea el más polémico porque se sanciona una ley similar a la uruguaya, se sanciona de hecho antes que la uruguaya, bastante similar a la uruguaya, con una fuerte normativa anticoncentración, es decir, limitando fuertemente los procesos de concentración de la propiedad de los medios y promoviendo al mismo tiempo el surgimiento de nuevos medios y de medios comunitarios. Pero aquí tenemos dos problemas de distinto tipo. Por un lado, los propietarios de medios logran judicializar el tema, logran que esta ley no se aplique, o una parte de esta ley no se aplique durante muchos años, porque lo llevan a la justicia y hasta que la Corte Suprema falla y dice que esta ley es constitucional, pasan varios años. Pero también hay que reconocer que el gobierno argentino, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había impulsado la ley, una vez que tiene la ley en sus manos, una vez que la ha puesto en funcionamiento, la aplica de una manera totalmente arbitraria y deslegitima la propia ley. La aplica, prácticamente podemos decir que la aplica casi exclusivamente en contra del Grupo Clarín, en lugar de aplicarla en todo su sentido, que era bastante más amplio que la restricción de la capacidad operatoria del Grupo Clarín, ¿no? Entonces la ley queda bastante deslegitimada y el gobierno de Mauricio Macri, que asumió en diciembre del 2015, casi inmediatamente, mediante procesos bastante oscuros, hay que decirlo, de decretos de necesidad y urgencia, va eliminando los puntos más importantes de la ley que había sancionado el gobierno anterior. En Venezuela y Ecuador es más complejo porque si bien tenemos leyes que formalmente promueven la libertad de expresión y todo un discurso de la promoción de la diversidad y de nuevos medios, esas leyes, tanto la ley Resorte en Venezuela como la ley de responsabilidad civil de comunicación, contienen elementos que permiten el control discriminatorio de los estados en relación a los contenidos de los medios de comunicación. Esta sí me parece que es una diferencia muy que hay que remarcar, no tanto entre la ley uruguaya y argentina como las que pueden ser las de Venezuela y Ecuador. En las leyes de Argentina y Uruguay no hay ningún artículo que permita control de contenido por parte de los estados. Es decir, hay restricciones, por ejemplo, a la concentración de la propiedad, pero no en términos de control de contenidos. Las leyes que se sancionan en Venezuela y Ecuador tienen artículos realmente peligrosos en materia de control de contenidos por parte del Estado. Y después voy a tomar dos países donde los medios de comunicación no son objeto estricto de regulación, pero sí me parece que es importante referenciar su ejemplo, como es el caso de Brasil, donde se sanciona durante el gobierno de Dilma Rousseff un marco civil de Internet, que es una regulación sumamente interesante sobre cómo proteger los derechos
de los ciudadanos en Internet. Esto en general en América Latina venimos mucho más retrasados en las discusiones. Ustedes saben que, digamos, la comunicación del futuro, esto a ustedes que son jóvenes no es necesario decírselo, pero las comunicaciones del futuro son las comunicaciones a través de las redes digitales, pero también sabemos que si no hay un adecuado marco regulatorio, los ciudadanos muchas veces estamos en indefensión en relación a las atribuciones que se toman las grandes empresas que operan en Internet, que es un mercado mucho más concentrado que el de los medios de comunicación, después lo voy a explicar brevemente, y por lo tanto es necesario regular cuestiones que van desde la privacidad, la neutralidad de la red, un montón de elementos que son fundamentales para garantizar, ¿no?, un funcionamiento de Internet que sea mínimamente respetuoso de los derechos de los ciudadanos en el conjunto digital. En general nosotros, como usamos las aplicaciones y han visto que cada vez que usamos una aplicación, una red, etcétera, etcétera, lo primero que nos dicen es tengo que aceptar los términos y condiciones. Bueno, esos términos y condiciones son todo a favor de la empresa y nada a favor nuestro. Lo tenemos que aceptar porque o aceptamos o no usamos y tenemos un beneficio efectivamente en el uso de esas aplicaciones. Pero es necesario que los estados regulen ese tipo de cuestiones para que no quedemos siempre en una posición de absoluta desventaja en relación a los grandes operadores de Internet. Y finalmente, en México se sanciona una ley federal de telecomunicaciones que aparece por primera vez una idea de regular la convergencia, de regular esto que yo les decía, esto que históricamente había estado separado, esto que por un lado era la prensa, la radio y las telecomunicaciones por otro lado. Bueno, ¿cómo empieza a haber un marco regulatorio común para estos sectores con un Instituto Federal de Telecomunicaciones que se crea, que regula al conjunto de los sectores, tanto la prensa, especialmente la radio y la televisión, pero también las telecomunicaciones? Y aquí, claro, es hacerse cargo de un tema que obviamente se nos viene encima, que ¿cuál es? Cuando nosotros usamos un teléfono para ver un video, ¿estamos viendo televisión o haciendo una telecomunicación? ¿Entienden lo que quiero decir? La tecnología ha avanzado de una manera en la cual la distinción tradicional entre lo que era radiodifusión y telecomunicaciones comienza a perder sentido. Eso es lo que se llama el proceso de convergencia al que me voy a referir ahora. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que enfrentan las políticas de comunicación? O algunos, o los que yo considero los principales problemas que afectan a las políticas de comunicación en el contexto del siglo XXI. Y esto no es estrictamente solo para América Latina, esto es general, pero que lo vamos a tener que repensar en términos de América Latina. Efectivamente, como venía diciendo de la diapositiva anterior, el fenómeno de la digitalización es un fenómeno técnico, pero que está cambiando los ecosistemas comunicacionales, ¿no? La posibilidad de que todos los sistemas de comunicación sean reducidos a bits digitales, que todos los sistemas de comunicación sean transformados, digamos, hace que se eliminen estas barreras tradicionales, ¿no? Esto, por un lado, genera mayor concentración, ¿no? Mayor concentración de la propiedad. Esto genera que si antes, digamos, teníamos una fuerte concentración, pero por mercados, es decir, estaban los dueños de las telecomunicaciones, los dueños de los medios de comunicación, cada vez más eso tiende a concentrarse en uno solo. Fíjense lo que pasa en Colombia, por ejemplo, con la entrada de Claro en el mercado del cable, con posición dominante. Es decir, ya no es solo un operador de telecomunicaciones, sino también que tiene una posición dominante en el mercado, en uno de los mercados de comunicación, como es la televisión por cable. En otros países, donde hay todavía menos regulación que en Colombia, por ejemplo Chile, estos también se expanden hacia radio y televisión básica. Quiero decir, la presencia, por ejemplo, de Telefónica en Perú, dando todo tipo de servicios, con un fuerte indicador de concentración superiores a los que teníamos en las etapas anteriores. Por lo tanto, la concentración es algo que requiere regulación, que requiere algún tipo de límite si queremos mantener algún espacio de diversidad en los sistemas de comunicación. Un tema que tenemos que abordar, que en general la gente de comunicación nos cuesta, que la gente que estudiamos, que estamos en el ámbito de las ciencias sociales, nosotros no le damos tanta importancia, pero que de alguna manera, que desde mi punto de vista resulta cada vez más importante, es el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor.
El sistema de derecho de autor está hecho para el entorno analógico. Fue un sistema que se creó en el contexto del control físico de los soportes de bienes simbólicos. Es decir, yo controlaba la edición de libros, controlaba la edición de discos, controlaba la distribución de los programas de radio y televisión. En el entorno digital hay que rediscutir esto. Yo sé que es bien complejo. Por supuesto que las grandes empresas del sector no quieren saber nada con ceder derechos, pero obviamente no se puede continuar persiguiendo un hecho que se ha vuelto totalmente común y cotidiano, como es compartir cultura. Hoy todos nosotros compartimos canciones, libros, videos, etcétera, etcétera. Si nos ponemos estrictos, eso es penalmente perseguible. Quiero decir, todos nosotros podríamos ser condenados penalmente por compartir archivos que están protegidos por leyes de propiedad intelectual. Como se darán cuenta, un sistema penal que penaliza al conjunto de la ciudadanía no sirve para nada. Incluso penaliza hasta los propios carceleros, es decir, tendríamos que estar todos juntos en la cárcel, pero los carceleros del lado de adentro también, porque los carceleros también comparten cultura. Lo cual es un sistema que ha quedado totalmente viciado, que ya no tiene ninguna lógica, que en un ecosistema comunicacional donde todos compartimos cultura, se penalice compartir cultura. Hay que rediscutirlo, insisto, esto es complejo, esto no quiere decir que, por supuesto, los creadores culturales no puedan ver retribuida su tarea, nadie apunta contra eso, pero el sistema de exclusión que había generado el régimen de propiedad intelectual o de derecho de autor tiene que ser revisado en términos de cómo garantizar un equilibrio entre el derecho de las personas al acceso a la cultura y el derecho de los creadores culturales a ser retribuidos en su creación. Otro tema que en general tampoco que también resulta ajeno a quienes estudiamos comunicación, pero que cada vez es más preocupante desde mi punto de vista, y ahora va a tener lugar, de nuevo se está volviendo a impulsar, es la regulación internacional de los sistemas de comunicación a través de tratados de libre comercio. Ustedes aquí en Colombia ya tienen la experiencia de lo que significa el Tratado de Libre Comercio, pero también de organismos supranacionales como puede ser la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué me detengo en esto que parece que no tiene nada que ver? Porque están estableciendo regulaciones para el sector específico de la comunicación en el marco de acuerdos económicos. El problema, desde mi punto de vista, es que en estos acuerdos económicos jamás se considera la especificidad de la cultura. La cultura es considerada una mercancía más, y esto es un problema serio, porque la cultura tiene una economía tan particular que requiere de la protección del Estado. Por ejemplo, el cine. ¿El cine? ¿Se apagó esto? Hola, parece que quedó sin batería. Hola. Disculpen, se había quedado sin batería el micrófono. Decía el cine, ¿no? No podemos pensar cine latinoamericano sin apoyo estatal. Esto ya ha sido comprobado en todos los países. Ustedes tienen una experiencia reciente y muy interesante en el caso colombiano de hace, creo que unos 10 años, que se empezó a impulsar con el apoyo del Estado del cine colombiano, y un crecimiento notable de la cantidad de películas producidas. Los acuerdos de libre comercio restringen notablemente la capacidad de intervención del Estado. ¿Por qué? Porque en los acuerdos de libre comercio y los que propone la Organización Mundial de Comercio no deben existir protecciones, subsidios cruzados de parte del Estado hacia las mercancías que se consideren. Hasta ahora la cultura ha quedado en general por afuera de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, pero hay una presión creciente por parte de Estados Unidos para incorporar la cultura dentro de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Y el otro riesgo fuerte está en todo lo que es la liberalización del comercio electrónico, porque la cultura tiende a ser comercio electrónico. La cultura
antes, como tenía un soporte físico, uno le podía otorgar un estatus especial, pero el cine que hoy es distribuido, por ejemplo, electrónicamente desde Miami a toda América Latina, ya cada vez más es más difícil diferenciar una película de una distribución de cualquier otro tipo de bien electrónico que se hace a través de Internet. Por eso digo que hay que tener. Y una cuestión emergente que también debemos considerar en el escenario de las políticas de comunicación de cara al futuro es la emergencia de nuevos prestadores de mercado global. Y digo esto porque si nos preocupaba la concentración, y fíjense que cuando yo hablé de América Latina dije que los sistemas de comunicación estaban muy concentrados en las ciudades, en las capitales, y que mencioné en Bogotá, en Buenos Aires, en donde fuera. La emergencia de prestadores globales de servicios de comunicación tiende a que esta concentración ya no sea en ciudades nacionales, sino únicas. Y fíjense, si yo les pregunto a ustedes dónde consumen música, la mayoría de ustedes lo va a hacer en Spotify. Si les pregunto dónde consumen productos audiovisuales, la mayoría lo va a hacer en Netflix. Y si les pregunto qué navegador usan, casi todos usan Google. Y si les pregunto qué red social utilizan, son 3 o 4. Pero el problema no es que las usen ustedes, sino que son ustedes y todos los jóvenes de todo el mundo. A diferencia de los sistemas de comunicación donde ustedes consumían Caracol y en Argentina consumían Canal 13, aquí consumimos Netflix, en Argentina Netflix, en España Netflix, digamos, un proveedor tiende a ser el proveedor audiovisual a nivel mundial. Y esto sigue, y además, con una particularidad que son extraterritoriales, no se someten a la jurisdicción de los estados nacionales. Los servidores de estas empresas están generalmente en Estados Unidos, solo se someten a la jurisdicción de Estados Unidos. No hay capacidad de los estados nacionales para regular a estos grandes grupos, con lo cual la capacidad de establecer políticas culturales y de comunicación también se ve amenazada por la emergencia de estos nuevos jugadores internacionales. En este contexto, yo creo que, y aquí voy a ser muy tímido y muy moderado, porque en esto ustedes saben mucho más que yo, pero me pidieron que hiciera como un balance de lo que yo podía observar de cara al proceso de paz, y entonces, insisto, con precaución y con moderación, porque cuando uno habla de un país que no es el de uno, tiene que ser muy cauto y moderado, porque conoce mucho menos la historia, porque conoce mucho menos la cotidianeidad, pero si me permiten, voy a tratar de trazar una mirada externa, intentando ser respetuoso. Y yo creo que el proceso de paz es absolutamente esperanzador, en el marco de una región, que yo creo que esto hay que decirlo, ¿no? América Latina es, en estos momentos, la única región del mundo que tiene democracia consolidada en prácticamente todos sus países, que no hay guerras, donde no hay conflictos grandes entre países, no hay grandes conflictos interestatales entre los países de América Latina, y donde tampoco hay procesos de terrorismo fuerte. Quiero decir, es un espacio en general, aunque a veces nos sorprende hasta este análisis, ¿no? La región en estos momentos parece, y contradictoriamente a lo que fue mucha etapa de su historia, a varias etapas de su historia, parece una región mucho más pacífica que el resto del mundo. Creo que tenemos que ponernos primero en ese escenario de contexto regional. Hoy América Latina, desde mi punto de vista, es un escenario de menor conflictividad que el resto del mundo. No digo que no tenga conflictividad, digo de menor conflictividad que el resto del mundo. Ahora, el proceso de paz, evidentemente en Colombia, desde mi punto de vista, insisto, que es una mirada externa, es absolutamente esperanzador. Yo creo que yo llevo viviendo ahora en Bogotá unos 2 meses y medio. Se lo cuento, esto tal vez es más una inquietud personal. Desde afuera de Colombia se ve con mucha más esperanza el proceso de paz que de lo que yo registro aquí adentro de Colombia. O sea, cuando uno está afuera y habla de Colombia y dice, uy, miren lo interesante, miren lo que está pasando, cuando uno llega acá, empieza a dialogar con la gente y ve que hay mucha más... Insisto, por eso tiene que ver con la cotidianidad, con la historia, con los procesos. No lo estoy cuestionando, solo estoy diciendo cómo la perspectiva es completamente distinta cuando el proceso se mira desde afuera
que cuando se mira desde adentro, y es lógico que así sea, ¿no? Pero insisto, la mirada externa es una mirada muy esperanzadora del proceso de paz, y ahí me parece que sí hay que pensar que los medios de comunicación tienen un rol decisivo. Y una de las, digamos, y yo creo que si el proceso de paz va a poner en discusión, va a poner en la agenda pública un montón de temas que en general venían más soterrados, uno de los temas que tiene que poner es el rol de los medios de comunicación en la sociedad. Porque, insisto, como a diferencia de lo que pasó en América Latina en los últimos años, me parece que el tema de las políticas de comunicación sigue quedando en Colombia en el terreno de los grandes empresarios y de algunos organismos especializados del Estado. La sociedad civil no participa, no registra la importancia de organizarse en torno a promover sus derechos de comunicación. Y en este sentido, yo creo que es importante que también desde la universidad se logre articular con otras instancias de la sociedad civil una participación más contundente en relación a cuáles son las necesidades de los colombianos y las colombianas, en relación a sus sistemas comunicacionales. Si están satisfechos con los sistemas de medios que tienen, cómo se pueden improvisar, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden generar nuevas formas de comunicación. Creo que hay necesariamente que pensar, por ejemplo, qué ocurre con los medios del Estado, que tienen esa singularidad de que tienen una calidad bastante alta, por lo que yo he podido apreciar en su programación, pero sin embargo tienen una audiencia bastante baja. Entonces ahí hay un tema que hay que volver a repensar. ¿Qué pasa con los medios comunitarios? Que por un lado tienen una larga tradición en Colombia, que por otro lado tienen una regulación que por un lado les deja existir y por otro lado les condena casi a la muerte al mismo tiempo. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo garantizar que los medios comunitarios tengan igualdad de condiciones que los otros medios? Porque fíjese una cuestión, ¿no? Lo que pasa con los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación siempre hablan de libre mercado, pero cuando hay que regular a los medios comunitarios los condenan a las peores condiciones. Entonces, pero usted no quería libre mercado, deje que, o sea, ¿por qué no dejan encadenarse a los medios comunitarios? ¿Por qué no les dejan pasar publicidad? Si es lo mismo que cualquier otro medio. Entonces, acá hay unas cuestiones importantes para discutir en términos del sistema de medios y cómo el sistema de medios puede contribuir a una comunicación para la paz, en todos sus niveles, no solo pensando desde lo pequeño, sino también desde cómo discutimos el rol de los grandes medios en relación a una sociedad democrática. Yo creo que la universidad tiene que ser necesariamente por el propio espacio de independencia, de pensamiento, de independencia de intereses, la universidad tiene que ser un espacio articulador de la sociedad civil. De espacio de la sociedad civil, junto con otras organizaciones. Ustedes conocen mejor que yo cuáles pueden ser esas organizaciones, pero lo que me parece fundamental, ¿no?, es generar un ambiente propicio para discutir un sistema de comunicación más democrático. La paz también es eso, ¿no? Es la posibilidad de discutir los temas que habían quedado postergados por la guerra, ¿no? Yo creo que ahí está el gran desafío en relación al escenario comunicacional. La guerra tapaba mucho, la guerra no, bueno, esto no lo podemos discutir porque estamos en un escenario de conflicto, esto no se puede hablar porque estamos en un escenario de conflicto. Yo creo que el gran desafío que presenta la paz es cómo se discute democráticamente en el escenario de un posconflicto donde el conflicto deja de ser obturador de los debates, y en ese sentido me parece que es fundamental discutir aquí en Colombia cómo generar un ambiente propicio para generar un sistema de comunicación más democrático. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Guillermo Mastrini. Voy a pasar por las personas que quieran hacer preguntas para poder realizar un diálogo entonces con el investigador Guillermo Mastrini.
Buenos días, profesor Guillermo. Según su perspectiva, ¿cuáles son las recomendaciones para encontrar un equilibrio económico y cultural que garantice diversidad en un país como Colombia, en el cual los principales medios de comunicación pertenecen a unos pocos? Bueno, no... A ver, yo lo planteé muy a la pasada así y dije, la diversidad es cara. La diversidad hay que financiarla, hay que sostenerla. No hay muchas variantes de cómo financiar la diversidad. Yo diría que centralmente son dos. O bien el apoyo económico del Estado, y por eso cité el ejemplo del cine, porque es un buen antecedente que tenemos. Fíjense, y esto es una cuestión interesante, ¿no? Fíjense que nadie cuestiona que el Estado intervenga para apoyar una producción cinematográfica más diversa. Recuerden ustedes que antes de que hubiera apoyo a la producción, apoyo estatal a la producción cinematográfica aquí en Colombia, la cantidad de películas que se producían era ínfima comparada con las que se están produciendo hoy. Entonces, lo que quiero marcar con esto es que la acción del Estado no es ilegítima en relación al subsidio de la cultura, a la promoción de diversidad cultural. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nos metemos en televisión, en radio, aparecen problemas porque los grandes operadores de radio no quieren, o de televisión no quieren esto porque están ellos. Pero bueno, lo que hay que decir es, o hay una fuente de financiamiento estatal que permita por lo menos inicialmente empujar, generar, formar recursos humanos, porque a ver, la formación de nuevos canales de comunicación no es una cosa que se va a dar espontáneamente ni de un día para el otro. Requiere formar capacidades humanas, requiere formar condiciones, sobre todo para que haya producción regional, para que no sea siempre limitada a la ciudad de Bogotá. Y la otra cuestión es que también creo, aunque es más limitado, pero también hay una posibilidad de financiamiento social. Es decir, también tenemos, lo que pasa es que esas experiencias de financiamiento social, me refiero a medios comunitarios, deberían ser más respaldadas y legitimadas desde el punto de vista estatal, dándoles mayores participaciones. Por ejemplo, en Argentina hemos tenido una experiencia muy interesante que se llama FOMECA, Fondo de Mejoramiento de la Calidad, en la cual el Estado genera concursos para que los medios sin fines de lucro puedan presentarse y obtener recursos del Estado para su desarrollo. Tienen distintas líneas, unas para producción audiovisual, otras para equipamiento, otras para formación de recursos humanos. Lo que quiero decir es, tanto desde la iniciativa estatal, directamente con políticas públicas de promoción, como ayudando a los espacios de la comunidad que ya se han desarrollado en materia de diversidad, me parece donde se puede ir a un escenario distinto. Generalmente esto se hace con subsidios cruzados, hay que sacarle a alguien para darle a otro, no hay manera, digamos, de generación espontánea de los recursos. De algún lado los recursos tienen que salir, generalmente el que tiene capacidad para hacer eso, de canalizar esos recursos, es el Estado. Luego, obviamente, viene toda una tarea que es que esa operación del Estado sea transparente, equitativa, no discriminatoria, que es una tarea que la sociedad civil tiene que estar encima del Estado para garantizar esas condiciones, porque sabemos que también que si el Estado se lo deja, se distrae, aparecen casos de corrupción, aparecen etcétera, etcétera, pero no necesariamente, quiero decir, depende de las condiciones en las cuales la sociedad civil también controle ese tipo de tareas. Bien, chicos, ¿alguien tiene otra pregunta para el profesor Guillermo? ¿Nadie? Tú. Hablando en términos de comunicación alternativa, la asocio bastante con la propuesta, con lo que usted acaba de exponer, pero se me genera la duda de que si llegase a ser tan utópicamente correcto, manejado desde las comunicaciones, ¿cómo se manejaría la comunicación alternativa? ¿Dejaría de ser relegada para cobrar un papel protagónico? No sé a qué te refieres exactamente con comunicación alternativa. Los contenidos de diversidad, los que son con discursos contrahegemónicos y demás. A ver, yo no sé si los discursos tienen que ser necesariamente contrahegemónicos. Yo creo que tienen que ser diversos, sobre todo, que no es lo mismo que contrahegemónicos. Después, a ver, también tiene que haber discursos contrahegemónicos si la sociedad lo requiere, pero, a ver, yo lo que pasa es que, en relación a tu pregunta, tal vez la duda que me genera es que hay una tradición en América Latina de comunicación alternativa
que es la comunicación por fuera del Estado, digamos, sectores que deciden digamos, directamente establecer sus propios canales de comunicación sin pasar por la legitimidad estatal. Yo creo que esto, digamos, tal vez no debería haber hecho más referencia en mi intervención anterior, y no lo hice. Esto hoy está muy potenciado por Internet. Quiero decir, hoy el espacio donde está la comunicación alternativa, si querés, es en las redes digitales. No necesitas, y la diferencia que tiene de grande entre la red digital y lo que era la radio alternativa, como se la conoció en los 70, por ejemplo, es que en Internet vos no tenés que pedir permiso. Vos ponés tu página web, ponés tu blog, ponés lo que quieras, y no requerís de un permiso del Estado como sí requerís en radio. Pero hoy tu alcance potencial, al menos en Internet, es mucho mayor que con cualquier radio que vos instales, digamos. Y sobre todo en relación a los públicos jóvenes, que son los que pueden tener. Entonces quiero decir, la alternatividad la podemos medir como en distintos niveles. La podemos medir en términos de discurso alternativo. Ahí no hay ningún problema, porque está llena la red de discursos alternativos. La podés medir en términos de legalidad de lo estatal, no estatal. Ahí es menos importante, ¿por qué? Porque hoy tu canal no necesita del resguardo del Estado, como podía ser, insisto, hace 20 o 30 años, ¿no? En ese sentido, la digitalización ha fomentado un montón de nuevas experiencias de comunicación, algunas de ellas muy importantes y con mucha audiencia, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando en el caso argentino, que es el que conozco más ejemplos. Por ejemplo, un canal de televisión hecho por un partido trotskista. Esto era un escenario, pero es un canal de televisión, o sea, transmite con su programación. Obviamente no transmite en abierto, transmite solo por Internet. Pero quiero decir, hace 20 o 30 años no tenía lugar esa posibilidad de que hubiera... Y hoy es un canal, insisto, y que tiene su audiencia, que tiene su respetabilidad, etcétera, etcétera, incluso que a veces es retomado por otros porque consigue información que otros no consiguen. Entonces lo que quiero decir es, me parece que hay un desplazamiento, ¿no?, de lo que era la tradicional comunicación alternativa, y yo por eso hoy prefiero usar más comunitaria que alternativa hacia las redes sociales, con impactos, ¿no? O sea, Manuel Castells usa un concepto que a mí me resulta interesante, que dice autocomunicación de masas, ¿no? Es decir, hay que medir bien la capacidad que tiene Internet. Por un lado, potencialmente vos llegás a todo el mundo, desde las redes. Después, en la realidad, llegás a un público mucho más escaso. En el caso personal, llegás a tus amigos, a tus contactos, a tu familia. En el caso de estas organizaciones, pueden llegar a núcleos más grandes, ¿no? Incluso que los que pueden tener... O sea, que quiero decir es que se puede llegar a más gente hoy por Internet que pidiendo una radio. Por lo tanto, y con recursos económicos mucho menores, con necesidades económicas mucho menores. Por lo tanto, me parece que el desplazamiento lógico ha sido hacia las redes. En ese sentido, vuelvo a algo que sí mencionaba, que es fundamental establecer condiciones para el funcionamiento de las redes que garanticen al máximo los derechos de los ciudadanos en la red, cosa que en general no estamos protegidos. Por eso que, aunque nos parezca lejano, todo lo que sea regulación el marco de funcionamiento de Internet y de redes sociales también es una cuestión estratégica para los que estamos en temas de comunicación. Profesor, ¿usted nos podría contar un poco más del caso argentino en ese proceso de transición entre los presidentes y cuáles han sido las ganancias o las luchas, las tensiones que se han producido en términos de regulación en comunicación y cuál ha sido el papel de la sociedad civil en esas ganancias o en esas pérdidas en la transición de los presidentes? Sí, la sociedad civil tuvo un rol muy importante en todo lo que fue el proceso de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es un proceso que se concreta en el año 2009. No puedo no contextualizar, aunque sea mínimamente, en Argentina la última ley que regulaba los sistemas de comunicación era de la dictadura, era una ley absolutamente autoritaria, que daba mucho poder a las Fuerzas Armadas. A ver, aquí hay una cuestión que es fundamental explicar una diferencia entre Argentina y Colombia.
En Argentina las Fuerzas Armadas perdieron una guerra, dejaron la economía destrozada y desaparecieron gente. Digamos, nadie tolera a las Fuerzas Armadas en Argentina. Es distinto a lo que pasa en Colombia por otra situación. Lo que quiero decir es que el desprestigio de las Fuerzas Armadas es muy grande en Argentina, por la situación de la última dictadura militar que terminó en el año 83. Que todo el sistema comunicativo estuviera controlado por las Fuerzas Armadas era una contradicción muy fuerte para una sociedad democrática. Sin embargo, fue muy difícil cambiar esa ley y hubo sectores de la sociedad civil que impulsamos, yo participé, desde el año 2004 un cambio radical de la forma de regulación. Sin embargo, el gobierno no estaba muy predispuesto a esto hasta que en determinado momento, y por una circunstancia que es larga de explicar, se pelea con el Grupo Clarín y lo que es interesante es que toma de la sociedad civil nuestras postulaciones de cómo debía ser organizada la radiodifusión. Es decir, por eso digo que tuvo un rol protagónico importante, porque de alguna manera podemos pensar que las bases filosóficas de la nueva ley fue tomada de los postulados que había realizado la sociedad civil en relación a cómo debía ser una organización democrática de los sistemas de comunicación. Ahora, lo que yo traté de explicar, y por una cuestión de tiempo y de no extenderme demasiado, es que el gobierno tiene un estándar, digamos, muy participativo, muy amplio, de incluir un montón de consideraciones que hace la sociedad civil, pero también otros grupos políticos, etc., a la hora de redactar la ley, pero tiene un criterio bastante cerrado y bastante poco democrático a la hora de aplicar la ley. Entonces, si la ley, por ejemplo, establecía, que esto fue una de las novedades, que el 33% del espectro, o sea, que un tercio de todo el espectro debía ser reservado para organizaciones sin fines de lucro, en todos los años que tiene el gobierno de aplicación de la ley, casi no otorga licencias a organizaciones sin fines de lucro. Entonces, vos tenés un marco... Acá hay una cosa interesante para pensar las políticas de comunicación, y es cuál es el escenario, cuál es la capacidad que tiene una ley. Yo siempre digo que una ley, una regulación, es el cimiento sobre el que se puede construir una política de comunicación democrática. Si uno tiene una ley que no permite un sistema de comunicación democrática, es muy difícil hacerlo. Ahora, tener una ley que lo permita no quiere decir que haya una política de comunicación democrática. La política es la aplicación cotidiana de las posibilidades que da la ley. Y yo veo, esta es una opinión personal, por supuesto, un gap, una brecha grande entre las posibilidades que daba la ley y lo que efectivamente ejecutó la política del gobierno kirchnerista. Donde, por los motivos que fueran, ellos se concentraron en la pelea con el Grupo Clarín, toda la aplicación de la ley estuvo únicamente vinculada a tratar de disminuir la capacidad del Grupo Clarín, pero no promovió todas las otras posibilidades de generar nuevos medios que permitía la ley. Y eso fue una decisión política del gobierno. Ahora, ¿qué ocurre? Eso para mí tuvo un problema grave, y es que para la mayor parte de la población no se permitió visualizar cambios en relación al viejo sistema y al nuevo sistema. Por eso yo decía, no hubo cambios estructurales importantes con la ley. El único, fíjense, el único cambio, que no era algo que estaba en la ley, pero que estuvo muy vinculado al proceso de discusión de la ley, pero que no aparecía en la ley, el único cambio sí significativo fue que casi al mismo tiempo el gobierno dispuso que los partidos de fútbol se pudieran ver todos en transmisión abierta. Y ustedes saben que, como suele ocurrir aquí, en América Latina, el fútbol es un consumo muy popular. Es decir, la televisión, antes los partidos de fútbol era como aquí, se pasaban por el cable, el que no pagaba el cable no podía ver el partido de fútbol. El gobierno dispuso que el Estado pagaba lo que costaba el fútbol y que todos podían ver los partidos de fútbol. Y acá me detengo en esto porque sí me parece que es un ejercicio interesante para pensar la cuestión de la legitimidad. El gobierno de Macri, cuando asume, cambia todos los artículos que molestaban al Grupo Clarín. Los elimina rápidamente por la vía del decreto. Digo que esto es muy complicado porque como eso era una ley, tendría que haberlo cambiado mediante otra ley. Pero eso implicaba acuerdos en el Congreso que no estuvo dispuesto a pasar el gobierno, directamente por un decreto del presidente, o una cuestión muy en el límite de lo constitucional y lo no constitucional. Pero ustedes saben que cuando es a favor de los medios, siempre la Constitución juega a favor de los medios. Cambió eso. Y ahora justamente lo que hizo fue volver a privatizar el fútbol.
y vendió los derechos del fútbol a cadenas privadas que lo único que obviamente que lo van a hacer es volver a cobrar por el acceso al fútbol. Pero fíjense un detalle que es muy interesante. Nosotros estamos en proceso de elecciones ahora, el 20 de octubre, 23 de octubre hay elecciones de lo que llaman en Argentina de medio término, que es que se renueva la mitad del Parlamento. El gobierno privatiza el fútbol de nuevo, o sea, privatiza, pero negocia con los que ganan que no cobren el fútbol hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto en la calidad de la vida. ¿Se entiende lo que quiero decir? De cuando algo modifica la calidad de vida, eso hace que tengas legitimidad en la medida. O sea, la gente ahora va a tener que pagar por el fútbol, mucha no lo va a pagar y por lo tanto va a dejar de ver el fútbol, que le gusta hacerlo. Y fíjense una cosa, le vendieron algo, pero la condición fue que no cobren hasta que pasen las elecciones. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que si empiezan a cobrar ahora va a tener un impacto en el voto de las personas. Esto es lo que yo quiero decir, que el resto de la ley casi no tuvo legitimidad porque no tuvo impacto en la vida de las personas. Si la política no genera un cambio, si la política no genera algo que las personas aprecien, valoren, y cuando se puede volver a cambiar para un lado o para el otro, porque no va a generar demasiada legitimidad. Cuando algo genera legitimidad, la gente enseguida dice, no, hey, no me quiten este derecho. Y digo, me parece que es un buen ejemplo de cómo es una diferencia entre lo que fue una aplicación muy sesgada de la ley y la falta de una política de comunicación democrática, y un lugar por donde se avanzó, generó impacto, y por lo tanto es mucho más difícil, aunque no imposible, quitar ese derecho. No sé si más o menos... Buenos días, profesor Guillermo. Mi nombre es Natalia García. Tengo dos preguntas, no sé si las hago las dos de una vez o... ¿sí? Bueno, la primera es, ¿qué tan efectiva puede ser la regulación de la convergencia de medios al hablar de propiedad intelectual, teniendo en cuenta que lo que se busca es precisamente un equilibrio entre el acceso a la cultura y una retribución a los autores de este contenido? Esa es la primera. Y la segunda es si considera que la reglamentación de la propiedad intelectual impulsa en cierta medida a que los contenidos o la cultura sea vista como mercancía, hablando en temas de regulación de OMC. Bueno, o sea, que la cultura es vista como mercancía por parte de las empresas no hay ninguna duda. Es decir, una de las características que está pasando es que con la mercantilización, empiezo por la segunda, después voy a la primera, con la mercantilización, con la mercantilización extrema de los bienes culturales, una de las cuestiones que más se verifican es que lo que aumenta es el costo de la exclusividad. Es decir, ¿quién tiene contenidos exclusivos? ¿Quién tiene contenidos por los que mucha gente está dispuesta a pagar? Y esos son los que justamente más se tratan de mercantilizar. Me refiero a contenidos como el que veníamos hablando, por ejemplo, mundiales de fútbol, olimpiadas, peleas de box, conciertos, ¿no? Todo aquello que pueda ser, digamos, que mucha gente esté dispuesta a pagar. Digamos, no hay tanto, porque imagínense, no sé, no pagaríamos mucho por una repetición de un programa que ya vimos 40 veces. ¿Se entiende? El punto está quién tiene los contenidos que generan audiencias masivas y qué derechos hay sobre eso. Ahora, el punto es, por supuesto, que encontrar un equilibrio entre, por un lado, quien quiere hacer un negocio con eso y el derecho de las personas a acceder a la cultura. Eso, a ver, quienes tienen los derechos no quieren ceder en nada. Este es mi derecho, yo lo compré, esto es mío y se acabó. Ahora, hay experiencias cada vez más importantes de que hay que dar condiciones de acceso al menos a algún tipo de posibilidad, porque decir, lo que no se puede hacer es la exclusión total. Porque todos tenemos derecho a acceder a la cultura. Esto, a ver, fíjense, o sea, si nos vamos un poco a la historia, de nuevo siempre la historia hay que entender la historia. La cultura siempre fue un recurso abierto, siempre la cultura estuvo disponible, o sea, si pensamos en la historia de la humanidad, miles de millones de años, siempre la cultura estuvo disponible, cualquiera, o sea, pero incluso etapas recientes, Beethoven componía y cualquiera se apropiaba de lo que componía Beethoven y todos tenemos derechos sobre lo que compuso Beethoven. Quiero decir, la exclusión, la idea de que como yo tengo el derecho no permito excluir, no permito que otro acceda,
Es una cuestión absolutamente reciente en la historia. Y que en su momento tuvo una lógica. ¿Por qué? Porque cuando se generan los principios de exclusión, sobre todo fines del siglo XIX, principios del siglo XX, quienes tienen los derechos tienen una enorme preocupación por multiplicar su mercado. Esto es lo que explica, por ejemplo, el auge de la industria de la música. Elvis Presley en adelante, el que tiene el derecho quiere que todos tengan a Elvis Presley. Pero eso tenía lógica cuando había un control físico. Al desaparecer el control físico, al desaparecer al estar la posibilidad de compartir inmediatamente, esto es mucho más complejo de justificar por qué la exclusión. Otra cuestión que hay que entender es que estos sistemas de retribución funcionan solo para unos pocos. Quiero decir, son muy pocos los músicos que viven de los derechos de autor. Son muy pocos los escritores que viven de los derechos de autor. Son muy pocos los cineastas que viven de los derechos de autor. Es decir, el sistema nos va a pensar, los músicos viven de los derechos de autor. No, el 1% de los músicos viven de los derechos de autor. Entonces no es un sistema que protege tampoco la creación estrictamente. Es un sistema que protege sobre todo a los dueños de los derechos, es decir, a las grandes empresas comercializadoras, a Sony, a Warner, a Paramount, pero no protege tanto a la creación como dice crear. Entonces, me parece que en el escenario, digamos, de la digitalización que cambia los patrones, tenemos que pensar, y es difícil, es cómo generar mecanismos, que los hay, y hay muchos, sobre todo jóvenes que han empezado a explorar mecanismos, por ejemplo, crowdfunding, mecanismos que no pasan necesariamente por el control del capital de las grandes producciones a costa de la exclusión. Creo que hay que buscar un equilibrio, no es fácil, y por supuesto contás con la oposición total de los que tienen los derechos, porque es un mecanismo de obtener ganancias. Pero insisto, no es un mecanismo que históricamente esté justificado, no es un mecanismo que esté justificado en términos de cómo protege la creatividad, porque protege solo unos pocos, no es un mecanismo que tenga desde mi punto de vista validez en un entorno donde no hay escasez, como es el entorno digital, porque lo que acaba la digitalización es con la escasez, todos accedemos a la cultura inmediatamente, por eso yo decía antes, todos compartimos cultura todo el tiempo. Hay que repensar, y eso no es fácil, la propiedad intelectual y los derechos de autor en un entorno de no escasez. De no escasez porque todos accedemos a la cultura.